Detrás de los vitrales imponentes y de los corredores silenciosos de catedrales ancestrales, resuenan susurros sobre criaturas de hambre insaciable y piel fría como el mármol. Serían leyendas surgidas de la imaginación colectiva o secretos cuidadosamente guardados por quienes juraron servir a la luz. En aldeas remotas, relatos de muertos que regresaban al cruel abrazo de la noche eran acallados por las campanas religiosas, mientras tesoros ocultos y manuscritos sellados descansaban bajo fría piedra. ¿Quiénes eran esos primeros vampiros que jamás vieron el resplandor de la luna sin la bendición de los sacerdotes? ¿Y por qué la jerarquía eclesiástica habría de silenciar historias tan escalofriantes? Prepárate para adentrarte en un universo de rituales velados y pactos susurrados, donde la fe y el miedo se entrelazan en un velo de misterio capaz de atravesar siglos. En este viaje sombrío, descubriremos cómo la estructura del poder moldeó narrativas, ocultando sombras que aún hoy inquietan nuestros sueños, que escondió el silencio de la Iglesia en los vericuetos de lo sobrenatural. La respuesta, velada en símbolos y juramentos de secreto, aguarda a quien se atreva a investigar. En las aldeas enclavadas entre colinas envueltas en niebla, donde el viento cantaba secretos contra los muros de piedra, surgieron los primeros murmullos sobre seres que escapaban a la muerte. Poco después del ocaso, las llamas de las antorchas parpadeaban en las puertas de madera, mientras los parientes velaban cuerpos bajo la atenta mirada de rezanderas y curanderos. En noches sin luna, rostros pálidos llenaban las calles desiertas, descritos con ojos brillantes como brasas y labios teñidos de escarlata. En lugar de sollozos de duelo, los vecinos escuchaban arañazos en los ataúdes, y el silencio nocturno se rompía con suspiros roncos y gemidos que helaban la sangre hasta en los corazones más valientes. Estas historias no nacían de la erudición, sino de tradiciones orales transmitidas de generación en generación, acompañadas de cantos folclóricos que advertían sobre la maldición de los condenados que se negaban a descansar. Se decía que, en noches frías, la tierra de los cementerios más antiguos se removía y los huesos emergían del suelo fétido, trayendo de vuelta cuerpos entrecortados. Los ancianos juraban haber visto siluetas esbeltas deslizándose por los muros de iglesias abandonadas, buscando refugio entre cruces partidas y altares profanados. En las comunidades rurales, la creencia en revenants, muertos que regresaban para cosechar vidas, se mezclaba con la idea de demonios errantes, creando un umbral difuso entre lo sobrenatural y la superstición popular. Era habitual que algunas familias, temiendo el castigo divino, clavaran estacas de madera tosca en el pecho de los difuntos, en un intento desesperado de impedir que se levantaran por la noche. Otros practicaban rituales de purificación, asperjaban agua bendita sobre las tumbas y plantaban clavellinas sobre las lápidas, confiando en el simbolismo de la flor para mantener alejado al mal. Estas costumbres primitivas reflejaban un miedo colectivo, el temor a que la propia muerte se convirtiera en un portal de destrucción. Y si la perdición no alcanzara solo a un cuerpo, sino a toda la comunidad. La peste negra, que diezmaría millones, dejó huellas de horror que se fusionaron con las leyendas. Vecinos que desaparecían, reaparecían pálidos y famélicos, y tras su visita, sus allegados sucumbían a fiebres inexplicables. La línea entre enfermedad y posesión era tan tenue como el velo que separaba el mundo de los vivos del reino de los muertos. Entre monjas y monjes, relatos reservados circulaban en latín por los silenciosos corredores de los claustros austeros. Algunos diáconos anotaban en pequeños códices descripciones de cadáveres hallados sin rigor mortis o con heridas recientes en el cuello. Se decía que en monasterios apartados se reunían grupos devotos que veían en estos indicios pruebas de una conspiración contra el orden divino, criaturas nacidas de pactos profanos o retornos macabros de almas irritadas. Aún así,
Muchos preferían sellar estos documentos y encerrarlos en celdas subterráneas, pues temían que la mera lectura pudiera invocar el mal. Mientras tanto, en ferias y mercados itinerantes, viajeros traían historias de pueblos lejanos. En los trópicos, hablaban de vampiros alados que succionaban sangre en cavernas ocultas. A kilómetros de distancia, en regiones gélidas, narraban sobre guerreros ancestrales que despertaban de su sueño eterno para buscar venganza. Estos relatos exóticos encontraban eco en las creencias europeas, fundiendo leyendas en un caldo que se difundía junto con especias y hierbas medicinales. Cada mercader añadía su versión, y la narrativa vampírica se tejía como una compleja red de terrores colectivos. La Iglesia, atenta a la proliferación de estos relatos, los veía como una amenaza a su monopolio espiritual. Si el temor era despertado por seres reales, el poder de absolver pecados y sanar almas se desvanecería ante el horror de los muertos errantes. En los sínodos monásticos, obispos convocaban concilios separados para debatir las implicaciones teológicas. ¿Sería posible que la maldición sobreviviera al juicio divino? ¿O todo no era más que creencias de campesinos ignorantes? Entre acalorados debates se adoptó la estrategia del silencio calculado, negar públicamente la existencia de los revenants, desacreditando los rumores para que se disiparan como la niebla al amanecer. No obstante, las semillas del temor germinaban en el suelo fértil del inconsciente colectivo. En templos silenciosos, los símbolos fueron remodelados, las gárgolas adquirieron semblantes más feroces, y las rosetas de los vitrales comenzaron a mostrar figuras retorcidas, como advirtiendo a los fieles sobre la presencia oculta del mal. Algunos afirmaban haber descifrado antiguas inscripciones que describían a los hijos de la noche, pero esos registros se mantenían lejos de ojos profanos. El velo de la ortodoxia editorial cubría los documentos prohibidos, y los inquisidores recorrían aldeas confiscando papeles sospechosos para quemarlos en hogueras que danzaban bajo la luna. Así, el surgimiento de las primeras narrativas vampíricas se produjo en medio de miedos ancestrales, creencias populares y el control sutil de una institución temerosa de ver desafiados sus paradigmas. Las historias de famélicos inmortales retumbaban en bosques y valles, traspasando la línea entre lo real y lo imaginario, mientras la Iglesia silenciaba el tema en la superficie, sin percatarse de que el terror se alimenta del silencio. Tras los muros de piedra se tejía un velo sombrío, listo para extenderse a los siglos siguientes y dotar al mito vampírico de su forma definitiva. En las frías sombras de los corredores monásticos, rituales susurrados tomaban forma bajo el parpadeo de velas negras. Eran ceremonias secretas, alejadas de los cánticos oficiales y de los salmos entonados en coro, dedicadas a proteger o apaciguar a quienes ya no pertenecían por completo al reino de los vivos. En criptas ocultas bajo las abadías, el eco de voces en latín se mezclaba con gemidos apagados. Allí, órdenes de monjes vigilaban cuerpos envueltos en lino, asegurándose de que los primeros vampiros, criaturas de sangre ancestral, no escaparan al control. Estos rituales combinaban oraciones adaptadas y símbolos arcanos, mezclando agua bendita con gotas de líquidos escarlata extraídos de remotos parajes. En estas reuniones encubiertas, cada gesto tenía un significado preciso. El trazo de un pentagrama invertido rasgaba el suelo bajo el altar, mientras el murmullo del sacerdote invocaba nombres que quizá hasta los grimorios más antiguos habían olvidado. Se decía que, al pronunciar ciertas palabras, el frío que emanaba de los cuerpos noctívagos se volvía menos cortante y el latido irregular de sus corazones desentonados se armonizaba por instantes con el pulso de los vivos. Los iniciados, procedentes de fraternidades secretas, juraban lealtad a estos secretos con el mismo fervor que dedicaban a la fe, pues creían que, al preservar el velo sobre esas criaturas, protegían a toda la cristiandad de un mal mayor, la anarquía del pavor inminente. Pero también existían círculos de alta magia,
formados por clérigos renegados que veían en los vampiros la llave de la inmortalidad. En eriales montañosos se llevaban a cabo reuniones clandestinas para seguir un macabro guión. Manuscritos detallaban pociones elaboradas con huesos triturados y hierbas nocturnas, destinadas a prolongar la vida de nobles abatidos por la enfermedad. Bajo la luna llena, mientras un lejano tañido de campanas resonaba por los valles sagrados, estas pociones se ofrecían a las criaturas de la tumba. A cambio, los vampiros entregaban parte de su sangre etérea, tan rica en energía vital como mortal para los imprudentes. Así, sellaban pactos con el frío roce de dedos fantasmagóricos, y los testigos juraban guardar silencio bajo pena de que su propia sangre fuera drenada en represalia. Estas prácticas distorsionadas se convirtieron en laberintos de lealtad ambigua. Algunos sacerdotes, movidos por la creencia de que domar el horror podría servir a la redención final, sacrificaban dogmas sagrados, arrancaban páginas de Biblias venerables para sustituirlas con textos alquímicos, transcribiendo fórmulas secretas en silencio cómplice. Otros, aterrorizados por lo que contemplaban, abandonaban sus oficios religiosos para unirse a las filas de guardianes del oculto. Las fronteras entre la piedad y la herejía se tornaban borrosas. No era raro que confesiones arrancadas bajo tortura revelaran que la Iglesia, en sus recovecos más íntimos, se había convertido en custodio de una herencia siniestra. En algunos monasterios aislados, manuscritos cifrados relataban cómo obispos olvidados recitaban oraciones invertidas para mantener a los vampiros en una suerte de sueño forzado. Versículos dados vuelta servían como cadenas espirituales, sellando a las criaturas en cámaras subterráneas. Se creía que, una vez por generación, el ritual debía renovarse o, de lo contrario, las puertas del infierno, o algo peor, se abrirían, liberando plagas más terribles que cualquier flagelo natural. Por ello, 7 sacerdotes de una misma estirpe eran encargados de velar por el cumplimiento de este ciclo, un número simbólico, revestido de numerología sagrada, que resonaba en las criptas de piedra, pero los secretos tenían pies menudos y los rumores escapaban de los claustros. En los pueblos, los campesinos veían a visitantes misteriosos deslizarse entre la niebla, con capuchas y vestigios que recordaban insignias eruditas. Se decía que estos emisarios venían a inspeccionar las murallas de las iglesias, a revisar sepulturas y a confiscar reliquias de familias que mantenían tradiciones de defensa contra los muertos vivientes. Contaban que, en noches sin luna, urnas de plomo eran trasladadas en silencio a comedores improvisados, mientras los perros aullaban afuera, percibiendo el aroma de sangre ancestral encerrada tras aquellos muros. La Iglesia, por su parte, alimentaba leyendas de ergotismo y posesiones demoníacas para enmascarar la verdadera razón de sus búsquedas. Los predicadores demonizaban a quienes hablaban de pasos furtivos en las sacristías como herejes desviados de las doctrinas correctas, asegurando así que las voces que clamaban justicia contra las criaturas de la noche quedaran silenciadas bajo el peso de la excomunión. En sincretismos sutiles aparecían códigos en esculturas de piedra, cruces invertidas y rostros contorsionados escondidos en las gárgolas, mensajes codificados que solo los iniciados entendían como advertencias o instrucciones para mantener el pacto en equilibrio. De este modo, la representación sagrada preservaba el velo entre la comunidad de los vivos y el mundo de los condenados. Los pactos secretos demostraban ser supervivientes sólidos de una red de poder y miedo, construidos con fragmentos de teología, alquimia y superstición. Eran alianzas tan antiguas como las propias criptas, capaces de resistir revueltas, reformas e inquisidores que, al ignorar la totalidad del enigma, veían solo herejía cuando encontraban símbolos invertidos. Pero el horror continuaba palpitando bajo el silencio. Cada vela apagada, cada vitral agrietado, recordaba que donde hay fe,
también puede habitar el secreto más oscuro, y que los pactos forjados a la luz de antorchas negras aún susurran en la noche que el mal, en su forma más perenne, siempre hallará a quien lo sustente, en las cámaras ocultas bajo antiguos conventos, donde la humedad impregnaba cada piedra y el eco de los pasos parecía eternamente apresurado. Yacían tomos prohibidos y objetos cargados de historias sombrías. Entre estanterías de madera carcomida, monjes olvidados custodiaban códices encuadernados en cuero oscuro, cuyas páginas brillaban con inscripciones en lenguas muertas. Estos escritos, sutilmente camuflados entre tratados de teología y registros de bautismos, contenían descripciones precisas de rituales capaces de controlar o aplacar a los primeros vampiros. Las letras trazaban instrucciones para grabar símbolos en altares clandestinos y mezclar líquidos rojos en recipientes de bronce, cada fórmula una llave para mantener a las criaturas atrapadas entre la vida y la muerte. La lealtad de estos guardianes se ponía a prueba en cada generación, pues muchos descendían de frailes que habían jurado proteger el secreto a cualquier costo. Habían construido pasadizos secretos, tortuosos corredores esculpidos en roca viva que conectaban capillas centenarias con criptas apartadas. Durante los días de fiesta religiosa, cuando los cánticos resonaban en los salones principales, estos monjes descendían en silencio por los escalones, portando linternas y códices ocultos. El simple parpadeo de una vela podía revelar por un instante las runas grabadas en los pilares, verdaderos sellos de contención para seres que respiraban en sombras, en momentos concretos del año, alineados con festividades cristianas. Los guardianes celebraban ceremonias de renovación del pacto, empleaban reliquias sagradas, fragmentos de hostias consagradas, trozos de huesos de santos, que colocaban dentro de urnas de estaño. Estas urnas, enterradas después en fosas discretas, actuaban como amuletos poderosos, equilibrando la influencia sobrenatural que amenazaba con extenderse más allá de los muros sagrados. En cada renovación, un nuevo monje era elegido para participar en el rito, un acto de iniciación que combinaba señales de la cruz con entonaciones de cánticos invertidos, creando una barrera etérea que contenía el terror. Sin embargo, no todos los eclesiásticos aceptaban este misterioso encargo con devoción inquebrantable. Algunos veían en los tomos legendarios, que describían fórmulas de manipulación de sangre y ceremoniales ocultos, una herejía imperdonable. No era raro hallar, en los archivos de inquisidores clandestinos, informes de sacerdotes que habían rasgado páginas o intentado destruir artefactos enigmáticos. No obstante, cada vez que un manuscrito era devorado por las llamas, surgían copias clandestinas trazadas en pergaminos toscos y ocultas en el forro de mantos o en vainas de dagas. La censura, lejos de extinguir el contenido, reforzaba su misterio y su valor para quienes estaban dispuestos a continuar la línea de guardianes. Entre relicarios discretos, había vestigios de cálices de plata grabados con símbolos extraídos de manuscritos apócrifos. Quienes conocían su uso guardaban relatos de misas silenciosas en las que, en lugar del vino tradicional, se ofrecía un líquido espeso y costroso, resultado de la infusión de componentes orgánicos. Se decía que beber ese elixir confería al sacerdote visiones de aquellos que caminaban entre los muertos, permitiéndole negociar con las sombras e incluso exigir favores a cambio de mantener el velo del silencio. A pesar del riesgo de enloquecer, muchos clérigos se aventuraron en esos rincones oscuros de la fe, atraídos por la promesa de poder sobre aquello que debía permanecer oculto. Las órdenes clericales que asumieron este legado tejieron una red de influencias en toda la cristiandad medieval. En cortes reales, embajadores enviaban obsequios a príncipes y reinas, reliquias aparentemente inofensivas, como crucifijos tallados y medallones de plomo, que según las instrucciones de los tomos secretos, debían distribuirse entre los militares que custodiaban fronteras vulnerables. Se creía que esos medallones
Aunque parecían simples amuletos, contenían microcápsulas de protección, energía espiritual capaz de retrasar la transformación de cualquier humano, marcado por artimañas vampíricas. Así, el mito formó parte de ceremonias diplomáticas y la política se entrelazó con el ocultismo de manera casi imperceptible. Sin embargo, siempre acechaban infiltraciones y traiciones. Algunos inquisidores, desconfiando de la expansión del poder palaciego, rastreaban registros y hallaban pistas sobre criptas secretas. En un monasterio de Transilvania, durante el reinado de un príncipe severo, oficiales de la Inquisición rompieron sellos y descubrieron un compartimento oculto detrás del altar principal. En su interior, reposaban frascos con líquidos del color de la herrumbre y un grimorio ornamentado con la inscripción enigmática: quienes beben de la oscuridad jamás ven el amanecer. La revelación habría exigido la muerte inmediata de los guardianes, de no ser por los diáconos que, impulsados por el miedo visceral a lo que podrían liberar, huyeron con el grimorio hacia la península italiana, preservando el secreto durante siglos. A lo largo de los años, la Guardia Silenciosa se adaptó a los cambios sociales y políticos. Durante las reformas religiosas, cuando conventos eran clausurados y bibliotecas incendiadas, los manuscritos se fragmentaban y se insertaban en pergaminos ocultos en el forro de muebles sagrados. Obispos aliados hacían circular cartas cifradas, asegurando el transporte seguro de estos fragmentos en navíos mercantes que los escondían entre cargamentos de especias. Era una danza de sombras y contrabando, donde incluso la peste bubónica resultó aliada. Cementerios abarrotados y hospitales improvisados facilitaban el traslado de objetos y textos sin levantar sospechas. Hoy, apenas subsisten vestigios de esas órdenes. Un sello disonante en un vitral gótico, una partitura en latín antiguo que no encaja en ningún libro litúrgico conocido, un objeto sellado en el interior de un relicario polvoriento. Nos corresponde descifrar estas pistas y comprender el alcance de la complicidad entre la fe y el horror. Porque, como enseñan los antiguos manuscritos, aquello que se guardó en nombre de la protección puede ser, al mismo tiempo, el arma más terrible de un poder en las sombras. En las altas naves góticas, la luz solar se filtraba en haces de colores que proyectaban mosaicos de imágenes sobre el piso de piedra. A primera vista, vitrales y frescos exhibían escenas sagradas. Santos blandían crucifijos, ángeles volaban sobre nubes doradas, episodios de martirio y redención. Sin embargo, quienes conocían el código oculto sabían que cada fragmento de vidrio y cada trazo de pintura albergaban mensajes velados. Palomas de alas extendidas, símbolo clásico del Espíritu Santo, se disponían en secuencias que, vistas desde un punto específico de la cripta, formaban siglas en lenguas olvidadas, indicando la ubicación de cámaras subterráneas habitadas por antiguos guardianes de la sangre. Los artistas medievales, a menudo monjes ilustradores o artesanos contratados por órdenes religiosas, recibían instrucciones precisas. Bajo el pretexto de exaltar la gloria divina, se les indicaba insertar símbolos paganos, llamas crepitantes, serpientes entrelazadas y lunas en cuarto creciente, camuflados en arabescos y marcos. Estos elementos, heredados de tradiciones célticas y neopaganas, servían como claves para descifrar pasadizos secretos en monasterios y catedrales. Mediante comparaciones de posición y color, un iniciado podía unir el fulgor de una rosa mística con la forma de un cuadrado oculto en el baptisterio, revelando un patrón que señalaba la presencia de cámaras selladas bajo el coro.